tardes, el día de hoy venimos a presentarles el taller número 1 de Economía, Probabilidad y Estadística. Nuestro grupo está integrado por 4 participantes: Sebastián Romero, Luna Plata, Karen Ramírez y quien les habla, Angie Jiménez. Para nuestro primer punto tenemos los siguientes datos. Inicialmente entramos a sacar nuestro rango: mayor valor menos el menor valor. En este caso pues nos da 14 unidades. El número de clases lo sacamos del total de datos que tenemos, que sería en este caso 40, y lo aproximamos al entero más cercano. Nuestra amplitud la sacamos con R sobre K, que en este caso R sería nuestro rango 14 y 6, que sería nuestro número de clase. Y esto nos da un resultado 2.3, lo aproximamos al entero más cercano. Tenemos pues nuestra tabla de distribución de frecuencia usando las clases anteriormente mencionadas, que se evidencia un comienzo en 12 hasta un 26. Elaboramos nuestra tabla de frecuencia relativa y una tabla de frecuencia porcentual según los datos brindados y empezamos a elaborar las siguientes gráficas. Nuestro histograma, en el gráfico del histograma pues obtenido por los intervalos de frecuencia absoluta, donde se pueden apreciar el corte de las muestras con mayor frecuencia. En este caso están entre 18 y 20, siendo los intervalos más usados, y para las menos frecuentes son los que superan el 12. Tenemos nuestra siguiente gráfica, que sería ojiva. En este gráfico obtenido por la frecuencia absoluta acumulada se muestran 5 de los datos, 4 son menores. Para nuestro gráfico para nuestra gráfica de polígono de frecuencia, pues el gráfico lo sacamos por la marca de clases y la frecuencia absoluta, donde se puede apreciar un aumento de datos del 16 al 19 en la marca de clases y un decrecimiento pues continuo. En nuestro diagrama de pastel, la frecuencia la obtenemos por la frecuencia porcentual, donde se observan los intervalos 3 y 4 con mayor frecuencia. Y para el box plots lo sacamos de un mínimo, de un máximo y de 3Q, que esta muestra está obtenida por los datos de la muestra. Vemos que los valores máximos son 12, el mínimo es 12, perdón, máximo y 26, cuartiles de Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Para el segundo punto, donde nos indica que considere la distribución de la frecuencia siguiente, pues igual tomamos los datos, empezamos a resolver y tenemos pues nuestras gráficas respectivas. Para el histograma es un gráfico obtenido por los intervalos de frecuencia absoluta, donde se aprecia pues que dicho corte de las muestras con mayor frecuencia está entre 30 y 39, siendo entonces el intervalo de los valores más usados. Los valores menos frecuentes son aquellos inferiores a 59. Nuestra gráfica de ojiva, el gráfico obtenido por frecuencia absoluta acumulada, se muestran los 5 datos, 4 de los 4 son menores. Para la gráfica de polígono, tenemos un gráfico obtenido de la marca de clases de frecuencia absoluta, donde se pueden apreciar el aumento en 4.5 y 34.5 en la marca de clases y un decrecimiento pues continuo posterior a este valor. Para el diagrama de pastel, tenemos un gráfico obtenido por la frecuencia porcentual, donde se observan los intervalos 2 y 3 y presentan mayor frecuencia. Y el box plots, que de igual manera lo sacamos con un valor mínimo, un valor máximo y 3Q. En el valor mínimo sería 10, valor máximo 59 y los cuartiles de Q1 21, Q2 30 y Q3. Hola, mucho gusto, mi nombre es Sebastián Romero y voy a exponer el punto 3 y 4. Bueno, en el punto 3 tenemos una muestra de 50 personas con diferentes apellidos, en donde tenemos que hallar la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Entonces, cuando hablamos de la frecuencia, hablamos netamente de la cantidad de veces que se repite el apellido con respecto a la muestra de 50 personas. Luego, para la frecuencia relativa, entramos entonces la frecuencia dividido el número de personas que están en esta muestra. Y para la frecuencia porcentual es el resultado de la frecuencia relativa multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Entonces, de esta manera, para el primero tenemos 7 personas que tienen el mismo apellido, que sería la frecuencia. Tenemos entonces 7 dividido 50, que sería la frecuencia dividido el número de personas que hay en la muestra, para un resultado de 0,14.
multiplicado por 100, que sería un 14% de frecuencia porcentual. De esta manera entonces hacemos las gráficas con respecto a la manera en la que se repiten los apellidos y cuáles suelen ser más comunes que los demás. Entonces, de esta manera podemos entender que los tres que se repiten más es William, Johnson y Smith. Listo. Para el cuarto punto se nos brinda una figura de barras en donde se resume básicamente las ganancias de Volkswagen para los años de 1997 al 2005. Entonces, de esta manera, la primera pregunta es, ¿estos son datos cualitativos o cuantitativos? Si nos damos cuenta en la gráfica, nos delimitan con el hecho de que estamos hablando de miles de millones. El hecho de hablar de miles de millones significa que estamos hablando de datos únicamente cuantitativos. La segunda, ¿son datos de series de tiempo o datos de serie transversal? Nuevamente, en el enunciado y tanto en la gráfica nos dicen que es desde 1997 al 2005, lo cual hace referencia a una delimitación de tiempo. Entonces entiende que esta gráfica y que este punto habla de una serie de tiempo que se basa en 1997 al 2005. ¿Cuál es la variable de interés? Claramente las ganancias que maneja Volkswagen en la serie delimitada de tiempo que ya venía mencionando. La otra dice, comente la tendencia en las ganancias de Volkswagen a lo largo del tiempo. Si evidenciamos la gráfica, vemos que a sus inicios, tanto como en 1997 hasta 1999, sus ganancias son sumamente mínimas. Luego tiene un crecimiento exponencial en lo que serían los años 2000 y 2001, pero empieza a decrecer de una manera un poco constante de lo que sería 2003 a 2005. Entonces, de esta manera se presenta el hecho que presentarían ganancias con respecto a unos 600 millones frente a las ganancias proyectadas para un año como lo podría ser el 2006. Listo, entonces, la pregunta E dice, un artículo similar que apareció en The Business Week el 23 de julio del 2001 solo contaba con los datos de 1997 al 2000, junto con elevadas ganancias proyectadas para 2001. ¿Cómo era la perspectiva de las ganancias de Volkswagen en julio del 2001? En 2001 parecía prometedor invertir en Volkswagen. Explique. Claramente, como lo venía mencionando, Volkswagen tuvo un crecimiento exponencial para los años 2000 y 2001. De esta manera, entonces, era una inversión sumamente competente con respecto a los demás competidores que se estaban manejando en la misma área automovilística. Entonces, de esta manera, con respecto al artículo y con respecto a la gráfica que se nos brinda, se entiende que las ganancias que manejaba Volkswagen y con respecto a la prevención que se estaba manejando con respecto al año 2001, era sumamente competente poder realizar una inversión positiva frente a esta empresa. La pregunta F dice, ¿qué advertencia sugiere esta gráfica acerca de la proyección de datos como los de las ganancias de Volkswagen hacia futuro? Bueno, si nos damos cuenta, las tendencias desde el inicio, que es desde 1997, son básicamente datos que pueden continuar como pueden no continuar. Es decir, se tiene que manejar una metódica administrativa con el hecho de poder proyectar las series de tiempo a futuro con respecto a las ganancias que se pretende manejar con respecto a la empresa. Es decir, como lo he venido mencionando, si estamos manejando en 1997 al 2000, en donde venía decreciendo y tiene un crecimiento exponencial, pero que después de esos 2 años empieza a decrecer constantemente, si no se tiene para poder tener una buena inversión y para poder tener un capital proyectado, claramente va a seguir decreciendo como se ha venido mencionando anteriormente. Listo. Entonces, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Luna Valentina Plata Vázquez, estudiante del programa Administración de Empresas y cursando la materia Estadística 1. Les voy a explicar los puntos 5 y 6. En el punto número 5, en el punto A, nos piden que hagamos una gráfica de series de tiempos para los años de 2004 a 2007, donde se observe la cantidad de vehículos fabricados por cada empresa productora de motores. En la gráfica claramente se ve que el Toyota es uno de los principales productores y el que se mantiene en medio y arriba. El General Motors también se mantiene arriba en la fábrica entre los 8 y 10 millones de motores producidos. En el punto B nos piden que hagamos una gráfica de cantidades de motores fabricados por cada empresa. El Toyota fabrica de 9.5 a 10 millones. El Ford fabrica 8 millones y el General Motors fabrica de 8.5 a 9 millones
y el Daily Center fabrica de 4 a 6 millones. Luego nos piden que digamos cuál es el mayor fabricante de automóviles. El mayor fabricante de automóviles es Toyota, inicialmente por su calidad en el producto y secundariamente por la fama que han adquirido. Luego nos piden que expliquemos si estas gráficas estaban basadas en series de tiempo o en sección transversal. Todas las gráficas están basadas en series de tiempo, ya que hablan de un transcurso de tiempo. En el sexto punto nos piden que revisemos una gráfica de los últimos 8 años de una empresa productora de medicamentos. Primero nos preguntan que si los datos de la gráfica son cuantitativos o son cualitativos. Son cuantitativos, ya que hablan de la cantidad o se refieren a ella, cantidad de medicamentos aprobados. Luego nos dice, ¿son datos de series de tiempo o datos de sección transversal? Los datos son de series de tiempo, ya que es una sucesión de todos los datos y medidas. Nos pregunta que en qué año se aprobaron menos medicamentos. Esto fue en el año 2002 y se aprobaron 16 medicamentos. ¿Cuántos medicamentos fueron aprobados en 2003? 20 medicamentos fueron aprobados en este año. Luego dice que presentemos un comentario sobre la tendencia en el número de medicamentos nuevos aprobados por la FDA en este periodo de 8 años. La tendencia del número de estos medicamentos aprobados es ascendente o descendente alrededor de los 8 años, ya que en el primer año está arriba, los 2 próximos años siguientes baja, el que sigue sube y así con los 3 próximos años es descendente y en el último asciende nuevamente. Siguiendo la presentación de nuestro video, me presento, mi nombre es Karen Ramírez y a mí me correspondió explicar los puntos 7 y 8 del taller de estadística en el primer corte. En el séptimo punto tenemos, en un estudio sobre los suscriptores de Business Week de Estados Unidos se recogen datos de una muestra de 2.861 suscriptores. 59% de los encuestados señalaron tener un ingreso de 75.000 o más y 50% indicaron poseer una tarjeta de crédito de American Express. Bueno, la primera pregunta que nos hacen a este caso de estudio es ¿cuál es la población de interés en este estudio? En este caso son los suscriptores de Business Week, que es a los que se les hace la encuesta. La segunda pregunta es ¿el ingreso anual un dato cualitativo o cuantitativo? Es cuantitativo por lo que podemos ver en cuanto numéricamente es el ingreso. La tercera pregunta es la posición de una tarjeta de crédito de American Express, una variable cualitativa o cuantitativa. Esto es una variable cualitativa ya que no lo podemos cuantificar pues, en valores numéricos. Hacer este estudio requiere datos de series de tiempo o de sección transversal. Requiere sección transversal. Nuestra quinta pregunta dice, escriba cualquier inferencia estadística posible para Business Week con base en esta encuesta. La población total son todos los suscriptores de Business Week, de los cuales no se conoce su ingreso y se tomará una muestra de 2.861 suscriptores, de los cuales se deduce que en promedio ganan de 75.000 o más y que ahí se puede estimar el promedio poblacional. En nuestro octavo punto tenemos que esta actividad se hará en cada corte. Entonces dice, actividad de lectura artículo científico en inglés. Le dimos respuesta en español y en inglés a nuestras dos preguntas. Y dice el octavo punto, teniendo en cuenta el gráfico científico relacionado en este punto, el estudiante realizará un trabajo por cada corte de tal manera que en este primer corte debe entregar o responder un párrafo en el que se haga una breve descripción del tema fundamental del artículo. Nuestra primera pregunta dice, ¿existe relación alguna entre el artículo y los temas propuestos en el curso? Explique. Nuestra respuesta como estudiantes fue, en cuanto a la relación del artículo con el caso de estadística, se puede decir que
existe una relación directa, ya que el artículo se enfoca en la revisión de métodos estadísticos para hacer inferencias sobre los extremos climáticos y los desastres relacionados con el clima. Por lo tanto, los temas discutidos en el artículo son relevantes para el curso de estadística, especialmente en lo que respecta a la inferencia estadística y el análisis de datos. En nuestra segunda pregunta del octavo punto, dice: ¿existe una relación entre el tema de artículo y la ingeniería? Explique. Como respuesta grupal dimos: en cuanto a la relación de tema del artículo con ingeniería, se puede decir que también existe una relación directa, ya que los ingenieros a menudo trabajan en proyectos que están relacionados con el clima y los desastres naturales. Por lo tanto, los métodos estadísticos discutidos en el artículo pueden ser útiles por los ingenieros que trabajan en proyectos relacionados con el clima y los desastres naturales, ya que pueden ayudar a hacer inferencias precisas sobre los extremos y los desastres relacionados con el clima. A este punto también le dimos una respuesta en inglés, como lo podemos observar.